No sé si se acuerdan lo que estuvimos hablando el programa pasado. A veces la memoria es tan frágil, ¿no? Pero bueno, no quiero ponerles en aprieto tampoco. Mire, comenzamos a ver, a la luz de la Santa Escritura, la vida de un connotado profeta del Antiguo Testamento, que es el profeta Elías. ¿Lo recuerda? En el programa anterior nos detuvimos en el primer versículo del capítulo 17 de Primero de Reyes, y habiendo ya observado esto, para hablar sobre este profeta que vivió, como dice él, en la presencia de Dios, quiero invitarles a considerar los primeros 7 versículos de este pasaje. Allí, entonces, Primero de Reyes, capítulo 17. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo. Voy a ver aquí. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Recuerdo que cuando comenzó la pandemia, ya se había declarado como tal todo esto. Apareció por allí un predicador. No voy a dar nombres porque la idea no es difamar a nadie, sino ilustrar. Pero apareció un predicador que se hacía llamar apóstol territorial. No sé lo que realmente significa eso. Pero en una de sus intervenciones, que llegó a mucha gente porque son miles las personas que lo siguen, él dijo que por la autoridad recibida de parte de Dios, él había ordenado al virus COVID, que se muera, que se desintegre, y que él, por esa autoridad conferida, entonces había cancelado toda la acción de este virus. Eso fue al comienzo, ¿no es cierto?, de la pandemia. Bueno, está de más decir que nada de esto se cumplió. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿por qué no se cumplió? ¿Sabe usted por qué? Simplemente porque esas palabras no tenían el respaldo de Dios. Porque cuando la palabra tiene el respaldo de Dios, se cumple inexorablemente. Ahora puede ocurrir, y ocurre muy a menudo en realidad, que hay gente que pone sus deseos personales como si fueran una revelación de Dios, pero viene el tiempo y demuestra si tenían el respaldo, la autoridad de Dios o no lo tenían. Como les decía en el programa anterior, ya vimos en parte el primer versículo del capítulo 17, Primero de Reyes. Son las primeras palabras registradas de este profeta Elías al rey Acab de Israel. Allí le dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Y hasta aquí quedamos. Pero siendo justos, nos faltó la siguiente parte, la parte B del versículo. Cuando dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Pongámonos por un momento los zapatos de Acab, el rey que recibe estas palabras. ¿Qué creen usted que habrá pensado en ese momento? Ciertamente era un tiempo de persecución a todos los que hablaban en nombre de Jehová, debido a la instauración de un culto falso que había introducido Jezabel, la esposa de Acab, en Israel. Nadie podía hablar de Jehová, por eso habían 7,000 que, si bien profesaban su fe en Dios, simplemente se callaron.
Entonces cuando Elías le dice a estas palabras a Acab, por supuesto que tiene que haber una reacción por parte del rey, ¿verdad? Pero si usted se fija en la lectura, Acab no reaccionó. No dijo nada frente a las palabras escuchadas de parte del profeta. ¿Por qué no reaccionó? Todo lo que le dijo Elías era prácticamente una provocación a su manera de pensar. Quizá el rey pensó, este tipo debe estar loco. Este tipo, no sé, debe estar por alguna parte, debe tener algún problema, no vale la pena escucharle. Quizás es un místico, quizás es un charlatán, un hombre que no hace contacto con la realidad, un hombre inofensivo en definitiva. Pero observemos las palabras de Elías. Fueron palabras muy concisas y sencillas. Le dijo prácticamente tres cosas. La primera, vive Jehová, Dios de Israel. Si usted quiere una traducción más actualizada, lo que le está diciendo al rey es, juro por el Señor de Israel. ¿Se fijan? Él está haciendo un juramento delante del rey. Eso es lo primero. La segunda cosa que le dice es una afirmación, en cuya presencia estoy. Y de eso hablamos el programa anterior, para decir aquí es donde yo estoy ubicado. Y la tercera cosa que le dice es una profecía. Le dice, no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, ¿cuál es la parte más crítica de estas tres cosas? Indudablemente la última. ¿Por qué? Porque si no se cumple lo que dice, entonces el rey estaría solamente delante de un charlatán, un místico, un loco. Pero ¿saben? Si se cumplió lo que dijo Elías, o se cumple lo que dice, quiere decir que él estaba hablando con el respaldo de Dios. Y sabemos que se cumplió. Y cuando eso pasa, Elías deja de ser un loquito místico y se convierte en un enviado de Dios. Él anunció una medida que dijo que era de Dios, que no habría lluvia ni rocío, que iba a venir un tiempo de sequía, lo cual contradecía todo lo que Acab y Jezabel anunciaban al pueblo. A la tierra de Israel, la tierra de la provisión de Dios, Dios le marcó una característica desde el principio. Desde los tiempos de Moisés, Dios le dijo, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados y comerás y te saciarás. Quiere decir que había una promesa de Dios, de que Él se hacía responsable de la lluvia temprana y la tardía para que germinara el campo y para que el ganado pudiese crecer y apacentarse. Esto era lo que Dios había dicho. En otras palabras, el pueblo dependía de Dios, dependía de la providencia de Dios. La lluvia era bendición de Dios. Eso movía la rueda de la creación, porque cuando Dios empieza a mover la naturaleza, llueve. Nosotros a veces nos quejamos en la ciudad porque llueve, pero la gente de campo sabe lo necesaria, lo importante que es la lluvia para que haya alimento. La lluvia hacía prosperar la agricultura y la ganadería. Este pueblo estaba ligado a la tierra como muchos de los pueblos de la antigüedad. Lo que pasaba en la tierra era lo que iba a venir en el futuro para ellos. Ahora para Jezabel, la princesa fenicia, que trajo una doctrina diferente a Israel, decía que la lluvia no dependía de Jehová, el Dios de los cielos, sino que dependía de que ellos adoraran a Baal y le rindieran culto a la energía que salía de Baal. En otras palabras, ella quería desterrar totalmente el culto a Dios, a Jehová, y predicaba el rito de la fertilidad. Una vez se pregunta, ¿por qué Dios hizo esto de detener la lluvia y el rocío? ¿Por qué mandó sequía? Porque era justamente el punto clave donde se encontraban los dos pensamientos. En los ritos de fertilidad se creía que en el sacrificio que se hacía a los dioses, en esos ritos inmorales que tenían, sacrificando niños incluso, se producía la bendición de la lluvia.
Y lo hacían en los lugares altos. Ustedes habrán visto que se menciona mucho los lugares altos y los árboles frondosos donde la naturaleza era más exuberante. Eran los lugares elegidos para practicar rituales sexuales debajo de los árboles porque creían que de ahí venía la energía. Seguramente ustedes han puesto atención a las noticias o reportes que muestran en televisión. Se habla mucho de la vibra. ¿Ha escuchado usted de eso? De la buena vibra, de la buena onda, de tirar buena onda. Bueno, se está hablando directamente de lo que se llama panteísmo. O sea, creer que la naturaleza es Dios. Por eso ahí algunos saludan a la Pachamama, a la Ñuquemapu, a la Madre Tierra. Es decir, se ha ido recuperando negativamente algo que pertenecía al paganismo, a la doctrina de la energía natural, y era lo que profesaba el culto a Baal, que hay que mover la energía natural. Plantitas de ruda, cordoncitos rojos, herraduras por las paredes, etc. ¿Y cómo movían la energía esta gente en tiempos de Elías? Ellos iban a esos lugares altos, en medio de los árboles frondosos, colgaban muchos adornos de colores para que todos vieran que ese era el lugar donde se practicaba la prostitución sagrada. Quiere decir que se prostituían debajo de esos árboles, porque así la energía del hombre llegaba a la tierra también, y entonces la tierra producía. Y cuando no producía, entonces se hacían sacrificios de niños, porque la sangre nueva del niño, según ellos, al caer en la tierra producía la energía que se necesitaba, y toda esta basura, toda esta inmundicia había llegado al pueblo de Dios. En esos lugares se practicaba toda clase de perversión, homosexualidad, pedofilia, zoofilia, todo era permitido. Quiere decir que estos ritos eran los ritos que se hacían para que el campo germinara. Ahora Dios soportó esto por 70 años. Dice la Escritura que Él es lento para la ira y grande en misericordia. El caso fue que a los 60 años de haberse introducido esto en Israel, Dios levanta a un profeta como Elías para decirle al pueblo: esto no puede continuar. Vamos a parar con esto de la energía y de las buenas vibras, porque yo voy a hablar ahora. Ahora no va a haber lluvia ni rocío, hagan lo que hagan, sigan el ritual que sea, sino por mi palabra. Ahora, si después de los dichos de Elías hubieran tenido una cosecha abundante, entonces Elías hubiera sido un charlatán. La idolatría hubiera aumentado, el culto a Baal se hubiera multiplicado. Pero Dios comenzó a actuar con dureza, porque sí, vino la sequía. Y todo esto trajo consigo un desastre nacional. Ahora uno puede decir: ¿y dónde está la misericordia de Dios? ¿Saben? La paciencia de Dios tiene un límite también. Llega un momento en que Dios dice: basta. Y el amor de Dios se manifiesta también en esta forma. El amor de Dios es el que manda la sequía. Aunque alguien quizá diga: pero la sequía perjudicó al pueblo, ¿dónde está el amor? Bueno, el amor de Dios es que a través de esa situación los saca del camino de autodestrucción que estaban llevando. Pareciera ser que Elías era un tipo vengativo. Sus palabras parecen duras y carentes de amor. Pero cuando uno mira con detención, Elías es un hombre que ama a su pueblo. Y porque lo ama se compromete con su pueblo. Él no pertenece a aquellos que se quedaron callados. El amor por su pueblo lo demuestra justamente levantándose y proclamando juicio, porque lo está tratando de rescatar del desastre en que están cayendo en ese momento. Y comenzó la sequía. Y cuando comenzó la sequía quedó demostrado que Elías tenía una autoridad delegada de parte de Dios. Ahora, cuando leíamos el verso 1, la vez anterior, uno ve que Elías aparece de la nada, con una autoridad tremenda, porque dice esto y sucede tal como dijo. Pero ¿de dónde consigue Elías ese respaldo y autoridad? Cuando vamos al Nuevo Testamento, a la carta de Santiago, capítulo 5, verso 17, dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, ¿de dónde sacó su autoridad? De Dios, evidentemente. ¿Pero cómo?
mediante la oración ferviente. Es la oración de Elías la que moviliza todas las cosas. Esa oración ferviente hecha dentro de la voluntad de Dios. Él no dijo, Señor, endereza a este pueblo, bendícelo. No. Él oró diciendo, Señor, permite que deje de llover y que haya hambre en la tierra, porque así este pueblo va a reaccionar. Y se va a dar cuenta que no es la energía, ni la Pachamama, ni Baal, sino que es Dios quien está por encima de todas las cosas. ¿Se da cuenta? Como dijo alguien por ahí, la oración es el combustible que enciende el fuego de Dios. Si no hay oración, el fuego se apaga. La vida espiritual se seca y entramos en decadencia. Y la decadencia continuaba. Pero mientras todos subían a los lugares altos para hacer sus orgías y fiestas paganas, Elías venía delante de Dios, se arrodillaba en oración y decía, Señor, que no haya lluvia para mostrar realmente quién es Dios. Y se coloca en un lugar, en la brecha entre Dios y el pueblo, para interceder. Ahora, ¿intercede Elías para perjudicar al pueblo? Claro que no. Intercede para salvar al pueblo, porque la denuncia del pecado es justamente la que abre el camino para salvar al pueblo, y Dios lo usó para bendición de ese pueblo. ¿Por qué? Porque oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió, y hubo hambre y pobreza, hubo miseria, muerte, todo eso. Pero ¿por qué oró de esa manera? Él no era un sádico. Dios tampoco lo es. Ni Dios ni el profeta querían el mal del pueblo. Pero sabe, hay ocasiones en que se necesita una cirugía mayor. Y en este caso se necesitaba cirugía mayor. Ni Dios ni el profeta querían el hambre, ni la pobreza, ni la miseria, ni la muerte. Pero hay momentos en que Dios tiene que mandar ciertas cosas para que la gente reaccione. Tal vez no sea aventurado pensar que este COVID que vino al mundo sea una de las formas que Dios ha usado para sacudir la soberbia de una sociedad que se cree que todo lo puede. Que en alguna forma Dios sacude al hombre para decirle, cuidado, ¿te das cuenta de que yo muevo algo y se viene todo abajo? Es un llamado de Dios para la humanidad. Ahora, cuando Elías ora delante de Dios, él ora con un fundamento. Y ese fundamento lo tenía en el conocimiento de la ley, porque Dios había dicho que si el pueblo no andaba bien, no habría lluvia ni en la tierra, y por tanto no habría fruto y perecería todo. Y seguramente él, leyendo todo esto y conociendo todo esto, lo que hizo fue reclamarle a Dios que actuara de acuerdo a los principios que él mismo había establecido y que manifestara allí su poder. Yo creo que hay dos cosas que sostienen la autoridad de Elías: su fervor y su conocimiento de cómo actúa Dios, porque conocía lo que Dios había dicho por medio de Moisés, de que él era el que mandaba el agua y el rocío, pero también el que suspendía el agua y el rocío cuando el pueblo no andaba bien. Y lo que le pidió Elías en esa oración ferviente fue que esa palabra se cumpliera en su generación en ese momento. Cuando hay oración ferviente delante de Dios y hay hombres colocados, ubicados en la presencia de Dios, cuando el conocimiento de la palabra de Dios permite ver la raíz del problema, interpretar la realidad a la luz de la palabra, entonces hay respaldo y hay autoridad. Y el respaldo y la autoridad de Elías estaba en eso, en que él conocía bien cuál era la voluntad de Dios, pedía dentro de la voluntad de Dios y oraba fervientemente por eso. Elías no se puso a orar diciendo, Señor, bendice a este pueblo que es tan duro de servir, pero que tome conciencia. No. Él se dio cuenta que lo que necesitaba el pueblo era un castigo, era una acción de disciplina, que Dios tenía que actuar. Y cuando llega ese momento y llega la sequía, Elías también va a sufrirla. No es que él se quedó aparte. El mensaje de Dios a Elías inmediatamente que él le dice eso a Acab es: apártate de aquí. Puede ser que te considere un loco,
pero cuando deje de llover te van a buscar para cortarte la cabeza. Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Querit que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den de comer. Quiere decir que Dios lo aparta para protegerlo. Elías tenía que desaparecer de allí. Jezabel era una mujer sanguinaria que no lo iba a dejar con vida, que no lo perdonaría, que lo iba a tratar de sacar de circulación, y así mismo fue. Cuando empezó la sequía empezaron a buscarlo. Ahora ya no era el loco este. Hay que buscarlo porque este hombre tiene autoridad espiritual y se está volviendo peligroso para nosotros. Y Dios coloca a Elías en una situación precaria. Primero, provisión natural. Un arroyo que desagua en el Jordán. Se sabe que cuando hay sequía, finalmente ese arroyo se va a secar. ¿Y después qué? Después viene la provisión sobrenatural. Lo natural era lo que tenía allí, el agua que todavía corría. Lo sobrenatural es que Dios enviaría cuervos para que lo vayan a alimentar. ¿Saben? Esto me llama la atención, porque el cuervo es considerado un animal inmundo, porque come de todo. Come cereales, hortalizas, legumbres, frutas, pero también come pequeños animalitos como ratones, ratas, conejos, culebras. Entonces, dentro de la ley de Moisés, el cuervo es considerado un animal inmundo. ¿Por qué? Porque se alimenta de la carroña, revuelve la carroña y se alimenta de todo eso. Porque se acerca a los animales moribundos y los mata a picotazos para poder comerlos. Ahora, ¿por qué Dios no usó otro método para alimentar al profeta? Porque Dios le estaba dando una lección de fe a Elías en ese momento. Como que le estaba diciendo: yo puedo hacer aún que un cuervo te alimente, que un animal inmundo te alimente. Era un acto de protección para su siervo por sobre las convencionalidades de la religión. Entonces Elías todos los días bebía del arroyo precario y todos los días recibía pan y carne de los cuervos. Había que mantener la llama encendida, y Dios mantuvo la llama encendida de Elías durante esos 3 años. Analicemos este proceso. En primer lugar, conocimiento de la palabra de Dios. Si no hay conocimiento, el pueblo se desborda, se desenfrena. El pueblo es destruido. Por tanto, es esencial el conocimiento de la palabra de Dios. Si no se conoce la palabra, el pueblo es destruido y la vida del cristiano también es destruida. El conocimiento de la palabra nos va a llevar a orar correctamente. Todos creemos que el asunto es orar pidiendo que Dios bendiga. No nos paramos a pensar qué será lo que Dios quiere en ese momento. A veces andamos bendiciendo a medio mundo. Señor, bendice a este, a este, a este. ¿No será importante detenernos a reflexionar primero como cosa primaria? ¿Cuál es la situación espiritual de esa persona? Voy a orar por esta persona, pero ¿cuál es la situación espiritual de ella? No es que no voy a orar, pero ¿no será que necesita este sacudón de parte de Dios y que yo diciendo: Señor, bendícela y quita esta prueba, estoy entorpeciendo el propósito de Dios para su vida? Aunque en realidad no lo entorpezco porque Dios no me hace caso, pero a lo que voy es que muchas veces mi oración es una oración que no tiene fundamento. Yo tengo que orar por lo que conozco, por lo que sé, por lo que veo. Entonces, cuando alguien me dice: mire, ¿puede orar por mi hijo? ¿O puede orar por mi vecino? Bueno, ore usted por su hijo. Ore usted por su vecino. Si ambos tenemos el mismo Dios y Dios lo escucha tanto a usted como a mí, no creamos, hermanos, que hay alguien que es más poderoso en el contacto con Dios. No creamos que si ora tal persona entonces tiene más poder que si oro yo. El poder no es de los hombres, el poder es de Dios, y es Dios el que tiene que orar. Entonces uno tiene que conocer la palabra, orar de acuerdo a la palabra de Dios. Y cuando comenzamos a orar dentro de la palabra de Dios, surge algo que es la convicción de fe. Me voy dando cuenta qué es lo que Dios quiere que tengo que hacer, qué debo hacer, y entonces aparece la autoridad espiritual. La intrepidez de Elías
no es una excepción en la palabra de Dios. Usted lo puede comparar con muchas personas más en toda la Biblia. Es la intrepidez de Moisés que enfrenta a Faraón. Era un hombre enfrentando a un imperio en ese momento, el imperio más grande de la época. Es la intrepidez de David enfrentando a Goliat. Era un muchachito enfrentando a un campeón al que no se le anima el ejército completo. Es la intrepidez de Esteban, que se enfrenta al Sanedrín y le dice las 4 verdades que tienen que escuchar y los trata de incircuncisos de corazón y de oído y que han resistido siempre al Espíritu Santo. O la intrepidez de Pablo, cuando se enfrenta a Agripa y defiende su fe, y no solamente eso, llega un momento en que le dice: yo sé que tú crees. Todos ellos tenían convicción de fe y recibieron fuerza sobrenatural. Estaban con Dios y Dios estaba con ellos. Elías estaba con Dios y Dios le usaba. Estimados auditores, en este momento la situación de la sociedad es una situación bien compleja. Estamos en un momento de terrible idolatría y alejamiento de Dios, en un momento de ataque a todos los principios de la fe cristiana. Es el momento en que cada uno de nosotros, en primer lugar, debe aferrarse a lo que es la palabra de Dios, a lo que Dios ha hablado. Y aferrados a esa palabra de Dios, oremos al Señor con sabiduría, porque esa oración de sabiduría nos va a llevar a la convicción de fe y Dios nos va a usar para influenciar dentro de esta sociedad y para que Él pueda hacer su obra. Uno mira a Elías o a Moisés o a David o a Esteban o a Pablo. Ellos estaban con el Señor y el Señor estaba con ellos. Y esto es lo que tenemos que buscar, estimados: estar con el Señor y que el Señor esté con nosotros para que podamos ser eficaces en este tiempo difícil por el cual está atravesando la humanidad. Que Dios nos dé la fuerza y el compromiso de Elías, que dejemos la flojera espiritual para comprometernos profundamente con lo que el Señor quiere y espera de cada uno de nosotros. Su fruto